¿Qué tal amigos de Autocamping TV? Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy vamos a tener una pregunta muy usual dentro de nuestros seguidores, que es: ¿me conviene llevar el auto a gas? ¿Puedo poner un equipo de gas en un auto cuando tengo que remolcar una casa rodante? Bueno, esta pregunta y algunos detalles más en el video de hoy. Así que los invito a ver un video más de Autocamping TV. Esto es Autocamping TV. Bien, como les dije al principio, entonces vamos a hablar si el tema del gas influye o no influye cuando estamos llevando vehículos de arrastre. Obviamente que el gas tiene una evolución distinta dentro del motor y por eso requiere de un proceso de calibración totalmente distinto al que es de combustibles líquidos, como por ejemplo la nafta. Esto hace de que sí realmente podamos llegar a tener algún inconveniente cuando estamos arrastrando. ¿Por qué? Porque llevar un vehículo de arrastre implica llevar mayor peso. Es como si al vehículo tractor le adicionáramos un montón de equipamiento extra sobre el propio vehículo, más allá de que sabemos que lo está arrastrando. Eso hace de que ya de por sí los motores que están más comprimidos o que están en un punto medio límite con el tema de la temperatura puedan llegar a tener un sobrecalentamiento. ¿Por qué? Porque es llevar mucho más peso. De hecho, uno de los grandes inconvenientes que hay con el tema de los vehículos que tienen los motores chicos, estos nuevos vehículos que tienen motores de 3 cilindros, que en realidad son motores que se vienen comercializando en vehículos chicos, en este momento los están compensando de alguna forma, les están potenciando y están logrando potencias realmente muy interesantes, como por ejemplo 120, 130 caballos, hasta 140 caballos le han podido sacar a un 3 cilindros, por ejemplo Ford. Entonces nos vamos a encontrar con vehículos que tienen potencia y que tienen un par motor bastante aceptable para poder llevar, por ejemplo, un teardrop. Entonces nos vamos a empezar a cuestionar si realmente estos vehículos se pueden o no se pueden utilizar. Para ser sincero, este tipo de vehículos, la compresión que llevan, el tipo de ajuste que lleva, está muy llevado al límite, sobre todo aquellos que vienen con turbo, que es con lo que logran sacarle algunos caballos extras. Entonces vamos a tener la posibilidad de que se empiecen a elevar las temperaturas y como están muy al límite, están trabajando en 105, 110 grados de temperatura, esa elevación de temperatura prácticamente ya está sobrepasando cualquier límite. Así que en cuanto a lo que es motores chicos, y eso da un poco la explicación de que por qué a veces no es tan conveniente llevar un motor chico para arrastrar una casa rodante, surge de esa situación. Mejor parrilla portátil a carbón. COP. En el caso del gas, mucho más complejo porque el gas ya de por sí está entrando dentro del motor en estado gaseoso. Por lo tanto, hay un periodo en la parte anterior en donde se inyecta el combustible, en donde se pasa de líquido a gaseoso. En ese momento, para poder pasar a gaseoso, absorbe energía, o sea, absorbe calor. Por eso la tapa de cilindro trabajaría un poquitito más baja de temperatura. Eso haría de que el motor funcione más armónicamente. Por eso, si le ponemos el gas, estamos viendo que ya entra de forma gaseosa, no tiene que absorber temperatura de ningún lugar. La tapa de cilindro va a empezar a tener algunos grados extras y eso posiblemente termine después
influyendo sobre la temperatura normal del motor. Por eso los desgastes en los asientos, en las propias válvulas y bueno, en ese tipo de cosas son mucho más propensos los motores con gas que los motores a combustible líquido. Entonces, el arrastrar un vehículo más, el poner más peso sobre el vehículo que estamos arrastrando, hace de que requiera mayor combustible. Entonces ahí tenemos dos problemas. Primero, el poder calórico que estamos levantando en la tapa de cilindros del vehículo hace de que empecemos a trabajar en temperaturas un poco más de riesgo. Y segundo, hace de que en realidad todo eso que pensamos que vamos a ahorrar de combustible lo terminemos gastando extra. ¿Por qué? Porque necesitamos más presión, necesitamos más combustible para obtener la misma potencia. ¿Por qué? Porque estamos arrastrando mucho más peso. Entonces, al final terminemos sobreexigiendo el motor por un lado y consumiendo mucho más por otro. Que si llevamos el vehículo en sus condiciones normales, o sea que si lo llevamos al combustible líquido, o sea, la nafta, no vamos a tener ese problema porque ese cálculo ya está hecho. Y eso es una de las tantas cosas que yo siempre les digo, por eso revisen el manual, porque el fabricante de su vehículo diseñó el motor, la estructura, la carrocería, parte de los frenos y un montón de detalles más para el peso que está llevando y eventualmente una carga extra que puede ser nuestro vehículo recreativo. Así que es un detalle a tener muy en cuenta, sobre todo cuando vamos a salir en viajes bastante largos, en donde tenemos que hacer distancias muy largas y ya conseguir estaciones en sectores cortos o en pocas distancias no vamos a encontrar. Accesorios para vehículos recreativos, Verset. Otro de los detalles que también suelo comentar, pero esto ya tiene que ver con la potencia del motor, más allá de que a lo mejor obtengamos un poco menos de potencia con el gas, pero es por un tema de reacción, no es porque el gas no genere la potencia necesaria, sino por un tema de reacción, es en los sobrepasos, sobre todo en los sobrepasos a camiones, en donde, como les comenté en algún video, tenemos mucho viento frontal. Nosotros cuando vamos a circular por una ruta doble mano o una autopista, cuando vamos a circular por el costado de un camión, vamos a tener una fuerza que nos mete para adentro y nos hace avanzar mucho más rápidamente. En ese momento el gas va a funcionar perfectamente porque se acelera el vehículo, es como que nos chupa y nos tira para adentro, entonces nos deja ir, hay que terminar de ir controlándolo o abrirse un poquitito más, pero nos deja avanzar. ¿Cuál es el problema? Cuando llegamos al frente del camión, cuando llegamos a la parte más plana del camión, en donde el desplazamiento del viento es lateral. Ahí es donde realmente se va a notar la diferencia de la potencia del vehículo. ¿Por qué? Porque ese viento empieza a generar una turbulencia tal que hace de que nuestro vehículo empiece a pasarlo, pero la casa rodante, aún con casas rodantes chicas, tenga una cierta resistencia a poder pasarlo. Y de esa forma vamos a quedarnos medio trabados en el paso, con el vehículo tractor adelantado sobre el camión, pero la casa rodante intentando superar esa resistencia. Siempre en esos casos abrirse, no quedarse pegado al camión, abrirse, incluso llegar a lo más extremo posible de la banquina del otro lado, porque eso hace de que el camión nos quite esa succión y de esa forma podamos seguir avanzando y terminar de sobrepasar a este camión. Así que ténganlo muy presente. Ese esfuerzo en un vehículo con gas es realmente mucho mayor que el que está haciendo un vehículo con el combustible líquido como la nafta. Así que
a tenerlo muy presente, sobre todo cuando son tramos en donde posiblemente el camión, además de enviarnos ese viento, esté cortando un viento lateral. Ahí se va a sumar el tercer factor, digamos, dentro de esto, que es el combustible, el viento del camión y los vientos laterales que pueden llegar a desestabilizarnos cuando terminamos de pasar el camión. Por eso, siempre hacerlo en condiciones seguras, no llegar al límite de una curva, no llegar al límite de un cruce de rutas, porque seguramente van a transpirar bastante para poder terminar de hacer la maniobra. Así que ténganlo en cuenta, vehículo con gas se puede usar, pero tramos preferentemente cortos, en donde sea un vehículo con un motor con suficiente potencia, que habitualmente se le suele poner hoy el gas a vehículos con motores grandes para tratar de economizar. Tener en cuenta de que el rendimiento del gas va a ser mucho menor y ya vamos a empezar a jugar despacito con el tema de consumo, rendimiento y dentro del rendimiento distancias. Así que ténganlo muy presente a la hora de elegir un combustible para circular. Aconcagua, línea exclusiva DM Trailers. Bien, entonces, como les venía diciendo, hay que tener muy en cuenta lo que dice el fabricante en su manual. No se olviden, en cuanto a potencia, par motor y todos esos detalles, no dejen de ver. Yo les dejo aquí la tarjeta para que puedan entrar en nuestro video donde hablamos un poco de par motor y potencia de motor, para saber más o menos cómo es el cálculo, cómo debería ser un cálculo. Como siempre les digo, muchísimas, pero muchísimas gracias a nuestros anunciantes que nos permiten seguir con la difusión del canal. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos están consultando sobre, obviamente, Expo Rodantear. No podía faltar la invitación a todos a Expo Rodantear del 27 al 29 de octubre en el Centro Migueletes, allí en San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Así que recuérdenlo todo, ya están disponibles las entradas en nuestra página exporondear.com o en tuentrada.com para que puedan ir consiguiéndolas, que están a precio realmente de lanzamiento. Así que muchísimas gracias a todos. Como siempre les digo, muchas, pero muchas gracias y los espero en el próximo Autocamping TV.